Bien, veamos entonces el análisis que hicimos con reglas de asociación a través del algoritmo a priori aplicado a apps de celular. Lo que nosotros hicimos fue armar una encuesta que fue completada por aproximadamente 700 personas, en las cuales se les pidió que dijeran si tenían las aplicaciones dentro de una cierta lista armada de antemano. Es decir, no es que se le preguntaba a cada persona qué aplicaciones tenía y que esa persona lo completara, sino que la lista estaba determinada con anterioridad y de entre esa lista tenían que marcar las aplicaciones que tenían. Veamos los diferentes análisis que fuimos haciendo. En un primer caso, lo que hicimos fue pedirle al algoritmo que encontrara reglas de dos ítems con un soporte mayor a 0,4 y una confianza también mayor a 0,4. Recordemos que en líneas generales uno quiere encontrar reglas que tengan un soporte alto, porque esto quiere decir que es representativo de buena parte de las transacciones de la muestra, y una confianza y un lift altos, porque la confianza nos indica que si está el antecedente es bastante posible, es razonable por lo menos encontrar al consecuente, y el lift nos dice concretamente que la probabilidad del consecuente está siendo elevada, la probabilidad de aparición, por la aparición del antecedente. O sea que, por ejemplo, por decir el primer caso de todos, la probabilidad de que un usuario tenga Netflix sube en un 20% porque el Lyft nos dio 1,2, si sabemos que tiene Mercado Libre. Bueno, entonces, yendo concretamente al análisis de lo que nos devolvió el algoritmo, encontramos efectivamente que, bueno, acá está ordenado por el Lyft, estamos viendo primero las reglas de mayor Lyft, entonces podemos ver que si bien el soporte no es enorme, bueno, cumplen por supuesto con el umbral que le pedimos al algoritmo y encontramos una regla donde hay un lift bastante interesante de 1,2 asociando Mercado Libre y Netflix. Como decíamos, el soporte está más o menos pegado al umbral que nosotros pedimos, pero bueno, tampoco era un umbral tan bajo. Después lo que hicimos fue, un poco por el contrario, quisimos relajar el pedido de soporte y el pedido de confianza para ver qué tan grande era el lift que podíamos encontrar. En este caso, lo que sucedió fue que encontró unos lifts en algunos casos bastante interesantes, como por ejemplo de 2,04. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que algo que siempre tiene un poco de engañoso el Lift, que es que como tiene dividiendo dentro de la cuenta los soportes tanto del antecedente como del consecuente por separado, y vemos que en los primeros casos, que son los de Lift más alto, ambos son bastante chicos, bueno, notamos que por ahí un poco por eso también se puede inflar el Lift. Es decir, puede ser que efectivamente en nuestra muestra haya una distribución tal que, por ejemplo, como vemos al principio, en los primeros elementos de la lista, TikTok o Snapchat se suban mutuamente la probabilidad de aparición, ¿no? Es decir, si yo sé que un usuario tiene Snapchat, es tanto más probable que tenga TikTok y viceversa. Eso aparentemente sería cierto, pero bueno, no hay que confiar ciegamente en el lift en cuanto a que ambos ítems tienen un soporte bastante bajo. Eso se puede ver, por ejemplo, en el coverage o cobertura de la regla, que es siempre el soporte del antecedente solo. Entonces, por ejemplo, vemos que en este caso Snapchat tiene un coverage de 0,179, o sea, tiene un soporte más bien bajo. TikTok no tanto, pero bueno, Snapchat sí, y eso es lo que podría hacer que el lift se eleve un poco artificialmente, por así decirlo. Bien, luego nos fuimos para el extremo opuesto, por decirlo de alguna manera, pidiéndole al algoritmo que encontrara reglas con un soporte bastante fuerte, mayor a 0,7, y una confianza también bastante fuerte, mayor a 0,9. Acá lo que podemos observar es que, bueno, ya los lifts no dan tan grandes como el caso anterior, pero estamos hablando de reglas con un soporte bastante bueno, una confianza bastante bueno, y bueno, como también se puede ver en el coverage, en la cobertura, estamos hablando todas de, en los primeros casos, de aplicaciones bastante numerosas, es decir, que aparecieron bastante en nuestra encuesta. Una pequeña observación se podría hacer que hay que tener en cuenta que prácticamente todas las personas que completaron la encuesta tenían WhatsApp, entonces a veces da lugar a algunas conclusiones un poco extremas, como por ejemplo se puede ver que en la regla número 3, la de Spotify y WhatsApp, tiene confianza 1. Esto es porque, bueno, evidentemente, como casi todos han tenido WhatsApp, bueno, evidentemente todos los que tuvieron Spotify han tenido WhatsApp, pero bueno, eso no debería ser un indicador de algo así demasiado contundente. Por supuesto que WhatsApp es una aplicación muy popular, pero bueno, en nuestra muestra por lo menos ha tenido un número tan grande que
llega a estos extremos que por ahí no hay que tomarlos al pie de la letra, digamos, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestra encuesta era así de mayoritario y así de fuerte la presencia de WhatsApp. Pero bueno, entonces encontramos algunas reglas relacionando otras aplicaciones un poco menos triviales en el sentido de que no es que todo el mundo las tenía, como Spotify, Instagram o YouTube. Bien, finalmente pasamos a analizar reglas de 3 ítems. Le pedimos al algoritmo que encontrara reglas de 3 ítems, en un principio con un soporte de 0,7 y una confianza de 0,9, para mantenernos dentro de este margen de reglas con razonable presencia en la encuesta, digamos. No queríamos empezar encontrando cosas medio excepcionales que por ahí tuvieran un lift muy alto, pero que no fueran tan representativos de la mayoría de las opiniones y de los usuarios. Y bueno, efectivamente encontramos algo parecido a lo que veíamos recién para el caso de 2 reglas con estos mismos números de soporte y confianza. Vemos una relación de tríos, en este caso de ternas, entre muchas de las aplicaciones más numerosas, Spotify, Instagram y YouTube. Por supuesto que no se iba a descartar la presencia de WhatsApp por el motivo que se mencionaba antes. Pero bueno, acá de nuevo también se ve cómo la aparición de WhatsApp da lugar a confianzas de 1, porque evidentemente todos los que han tenido Spotify, YouTube o Instagram y Spotify han tenido WhatsApp. Pero bueno, de nuevo esto es algo más propio de nuestra muestra. Bueno, y los lift siguen por encima de 1. Finalmente lo que hicimos fue, para volver al otro extremo, como hicimos antes, queríamos, manteniendo que fueran reglas de 3 ítems, queríamos ver si relajando mucho el soporte y la confianza podíamos encontrar algunos lifts poderosos, y efectivamente eso pasó, digamos, ¿no? Viendo los primeros lugares de esta lista, encontramos unos lifts bastante altos, pero bueno, como pasó también en el otro caso, vemos que esto puede estar levantado ese lift justamente por el soporte bajo de algunas aplicaciones, como por ejemplo TikTok o Snapchat. Una mención, por supuesto, es que acá aparecen también Twitter y Netflix, que eran bastante más mayoritarias, pero bueno, recordemos que acá estamos viendo el soporte del antecedente entero, digamos, ¿no? Entonces, el antecedente entero, TikTok y Twitter, en sí mismo tiene bastante poca presencia porque TikTok ya de por sí la tiene. Finalmente acá vemos la misma lista de antes, pero ahora ordenada en función de la confianza, no del lift. Y acá podemos ver un poco lo que se decía antes, esto de que WhatsApp siempre tiene una confianza muy alta por su enorme preponderancia en la muestra. En resumen, usando reglas de asociación y el algoritmo a priori, fuimos encontrando diferentes reglas de interés variando el número de umbral para el soporte y la confianza. En algunos de los casos, el interés estaba en que, aunque el soporte era bajo de la regla y por lo tanto había que tomarla con ciertas pinzas, encontrábamos un lift bastante grande, es decir, que tener una cierta aplicación aumentaba fuertemente la probabilidad de tener una cierta otra, y eso es interesante. Y bueno, en otros casos encontramos reglas de un soporte mucho mayor y por ahí un lift más bajo, pero bueno, es bastante más representativo de la muestra porque justamente tenía un número de soporte y de confianza bastante grande. Bueno, ambos casos nos parecieron interesantes y los queríamos poner acá para presentar. Algo que es importante es que en general las reglas de asociación, este análisis, digamos, se suele hacer en bases mucho más grandes, órdenes de magnitud más grandes. Recordemos que, como dijimos antes, nuestra base de datos tenía unas 700 personas encuestadas, mientras que el ejemplo arquetípico de todo esto, que son los supermercados, bueno, claramente una base de transacciones de un supermercado rápidamente, quizás en menos de un mes en una ciudad grande, tiene más de 1 millón, y eso es bastante más útil, más representativo de la población. Pero bueno, nosotros lo cierto es que nos pareció muy interesante el problema de aplicaciones de celular, y no encontramos en Internet ni bases de datos públicas, ni tampoco análisis hechos sobre eso. Sabemos que las grandes compañías lo hacen, pero evidentemente hasta ahora no han hecho público ni las bases de datos, ni el análisis a posterior hecho a partir de eso. Así que nos pareció interesante ponerlo a disposición del público general. Y bueno, esperemos que esto sirva para alentar y que se multiplique ya sea los análisis o las bases de datos públicas para que todos podamos discutir este problema que es bastante interesante.